Hola, muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el doctor Aníbal Figueroa, que pues bueno, lo vamos a poder entrevistar. Y pues me presento, soy Mau, Alexis. y pues iniciemos. Ok, profesor, pues bueno, ¿cómo fue su experiencia como estudiante en los primeros años de la carrera? Bueno, yo tengo aquí mi bonito. Entonces, bueno, primero quisiera decir que mi nombre, yo soy Aníbal Figueroa Castrejón, eh, soy egresado con mucho orgullo de la UAM Azcapotzalco y estudié aquí de 1975 a 1980, es decir, prácticamente al inicio de la universidad. Entonces, es curioso porque yo diría que mis orígenes de estudiante en la universidad tienen que ver con la UNAM y con las huelgas que tenía la UNAM en aquel momento. Entonces, yo había terminado la preparatoria y justo cuando terminé la preparatoria se estaban abriendo las convocatorias para la UAM, que era una universidad nueva, era una nueva opción de estudios. Sonaba interesante, con unidades un poco distantes de donde yo vivía, sobre todo, bueno, todas, ¿no? Azcapotzalco, Ixtapalapa, Xochimilco, pero fui a los módulos de información más por curiosidad que por otra cosa, y me pareció muy interesante cómo estaba estructurado el plan de estudios, ¿sí? Que eran trimestres muy condensados, muy intensos, ¿no? Y que además se podía terminar la carrera en 4 años, cosa que prácticamente no se podía hacer en ningún otro lado. Y que tenía otra ventaja enorme, que era que no se hacía una tesis después de terminar la universidad, sino que el último año, a través de un eslabón integral, se desarrollaba un trabajo que funcionaba como tesis. El sistema me pareció muy novedoso, muy interesante, no había nada como eso en México. Y además, yo tenía que esperarme 9 meses antes de poder entrar a la UNAM, porque así estaban hechos los calendarios de entonces. Entonces dije, bueno, no voy a estar perdiendo el tiempo, me voy a meter a estudiar aquí y a ver qué pasa. Y pues bueno, ¿qué lo motivó a estudiar arquitectura? Porque creo que pues, la UAM ofertó ciertas carreras, ¿no? Sí, bueno, yo desde mucho tiempo antes, desde que era muy joven, siempre me había llamado mucho la atención la idea de poder construir edificios y hacer casas. Eso me gustaba mucho, ¿no? La idea de construir algo siempre me ha parecido muy interesante. Y las ingenierías así mecánicas, eléctricas y civiles incluso me parecían un poco áridas, mientras que la arquitectura me parecía un campo donde se podía aplicar la creatividad. Y eso me llamó mucho la atención. Sí, justo, ¿no? Y pues bueno, durante ese tiempo, ese periodo que usted estudiaba, si la carrera de arquitectura, ¿hubo alguna materia que se le complicaba? Pues, mira, yo creo que como nos pasa a todos, pues había unas materias que me gustaban más y otras que me gustaban menos, ¿no? Yo creo que tuvimos la enorme fortuna en aquella generación de tener muy buenos maestros, porque yo creo que el que a uno le guste una materia o no depende mucho del profesor, ¿no? Entonces, en general yo tuve muy buenos maestros. Desde luego hubo materias que me gustaban mucho, los talleres de diseño, algunas materias de teoría. También, la verdad es que siempre me han gustado las matemáticas, me gustaba mucho también todo lo que tenía que ver con cómputo, que en aquel momento estaba apenas empezando y que en la UAM estaba vigente, ¿no? Okay. Entonces, esas materias me gustaban mucho. También me gustaban mucho las materias de dibujo, tanto, digamos, natural como dibujo arquitectónico. Ok, ok. Y pues no sé si hubo un proyecto que usted, pues cuando realizó durante la carrera, pues no sé, cómo lo hizo para superar, porque pues ahorita nos acaba de comentar que había como esta parte del manejo de computadora y todo eso. ¿Hacían esos proyectos con computadora o a mano? No. En aquel entonces las computadoras estaban iniciando de verdad. Ah, ok. Entonces hacíamos programación de computadoras, programas, ¿no? Y se hacían en tarjetas, pero no tenía nada que ver con O sea, el, con el los diseño proyectos los mismo. hacía a mano, ¿no? O Sí, sea, los proyectos se los dibujaban a códigos mano, todo se HTML. Ah, dibujaba a ok. mano. Y yo creo que proyectos muy complicados, yo creo que fueron los primeros, porque los, los profesores que tenía entonces, algunos, con muchos de ellos sigo teniendo muy buena relación y muy buenos recuerdos, pero el primer proyecto que nos dieron fue, curiosamente, unas casas, unas viviendas, digamos, rurales en un entorno cerca de Malinalco. Y no saben qué difícil me resultó eso, aunque yo creo que en la mente del profesor
era algo muy simple. Yo pienso que es uno de los problemas más complejos que hay, porque hay que resolver muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? La autoconstrucción, el mantenimiento, el que no haya muchos recursos, el que hay muchas necesidades, no solo de vivienda en la casa, sino también para poder desarrollar actividades de trabajo asociadas a ellas. Entonces, fue un proyecto para mí, muy complejo, ¿no? El que se hizo al principio. Y después hubo muchos otros proyectos, pero ese en lo particular fue de los que más trabajo me costó. Ok. Ahora ya en su etapa de arquitecto, en su carrera, ¿le gustó algún estilo arquitectónico en particular? Bueno, yo creo que yo tuve la enorme fortuna de conocer a Luis Barragán muy temprano. De hecho, estábamos en el primer año de carrera, cuando Toño Toca fue quien nos recomendó ir a entrevistar a este arquitecto poco conocido. De hecho, ningún profesor lo conocía, a Luis Barragán, ninguno. Entonces, poco conocido, muy especial, porque era él me decía, pues si haces una pregunta que no te gusta, te va a correr, porque eso le pasó a él. ¿No? Pero vayan a conocer, a tocar y a tratar de entrevistarlo. Lo conocimos, porque fuimos varios estudiantes entonces, y desde luego, desde el primer instante me pareció que ahí había algo muy, pero muy interesante. Su casa es una verdadera maravilla, porque estando en un barrio bastante humilde, no está en un barrio residencial, ¿sí? Se integra muy bien al barrio, pero además, una vez que uno entra literalmente adentro, ocurría algo mágico, ¿no? Porque se transportaba uno a otro lugar. Y eso me pareció maravilloso. Entonces, seguí conociendo, entrevistando, visitando las obras de Barragán, y eso claramente me gustaba mucho. Incluso les puedo decir que cuando terminé la carrera, en una de las veces que visité a Barragán, le dije, arquitecto, yo quiero trabajar con usted. Gratis, no tiene que pagarme nada. Yo vengo aquí a trabajar, todo lo que usted me diga, lo voy a hacer, ¿no? Y fue muy curioso porque me dijo, ¿sabe qué? Es que realmente tenemos ya completo nuestro equipo, ¿no? Sí, y además, es mejor que sigamos conociéndonos como amigos, como personas que no tienen relación profesional, que como trabajador jefe, ¿no? Cosa que me dio mucha gracia. Entonces, como no pude entrar con Barragán, de hecho empecé a trabajar con algunos profesores de aquí de la UAM. Mi primer trabajo fue con el arquitecto Vicente Alonso, un buen arquitecto que daba clases aquí junto con Vladimir Caspé, que era un extraordinario arquitecto. Y después entré a trabajar con Jean Bazán, que es un gran urbanista, ¿no? Con el que estuve algunos meses, y después por otros alumnos, otros amigos que habían estudiado conmigo, entré a trabajar con Ricardo Legorreta. Y ahí realmente me sentí como pez en el agua, porque Legorreta hacía una arquitectura muy al estilo de Barragán, ¿no? Y tenía muchos proyectos enormes. Entonces, durante un poquito más de 2 años, estuve trabajando con él y fue una etapa muy interesante y fue algo que me gustó, y es el tipo de arquitectura que realmente me gusta. Sobre estos proyectos que voy a realizar, ¿nos podría contar como que un resumen de las obras en las que... Sí, bueno, obviamente con el despacho de Barragán, de Legorreta, perdón, estuve en varios proyectos de la oficina. De manera así más directa estuve involucrado en un proyecto para Kodak, que se estaba haciendo una planta se llamaba Operaciones Técnicas, en una ampliación para el Camino Real de Cancún. Estaba enterado de lo que se estaba haciendo para otros proyectos, tanto de hotelería, porque había muchos proyectos de hotelería muy grandes, como de oficinas, pero ahí siempre estuve, bueno, pues como un colaborador, ¿no? Como un empleado de la compañía. Eh, después de concluir con él, de hecho me fui a estudiar a Estados Unidos y estuve allá casi 3 años, estudiando primero diseño y después estudios energéticos. Y estudios energéticos fue lo que realmente cambió el rumbo de mi actividad profesional, porque me dio a entender la importancia de la energía en las construcciones. Entonces, en cuanto regresé de esa etapa,
eh, me, me empecé a asociar con algunos amigos, sobre todo con el doctor Víctor Fuentes, con quien he tenido una excelente relación personal y profesional durante ya más de 40 años. Y empezamos a hacer proyectos, tanto de asesoría como de proyecto nuevo en México. Entonces yo te puedo decir de los proyectos con los que realmente estoy muy contento. Bueno, lo primero fueron algunas pequeñas casas en la zona de Morelos, ¿no? Eran construcciones bastante pequeñitas, pero la idea era que recuperaran el agua de lluvia, que tuvieran colectores solares cuando nadie lo hacía, ¿eh? Ya estamos hablando hace muchos años, en 1986, 87, ¿no? Hace 40 años prácticamente. Entonces se hicieron casas chiquitas y luego un día empezamos a iniciar cursos de posgrado, o cursos que no eran ni de posgrado, eran cursos de actualización para que los arquitectos entendieran la importancia de la energía y la importancia del agua, porque había de verdad que muy poco conocimiento. Y a raíz de eso, le propusimos, nos enteramos un día que la universidad iba a ampliar los talleres de diseño, que es el edificio que está junto a nosotros hacia el oriente, y que CAPSE, que era el organismo encargado de la construcción de las universidades y de todas las escuelas en México, ya tenía un proyecto para ¿no? Que era un galerón igualito que el que había allá, nada más ajustado al tamaño. Y fue realmente el primer proyecto importante, porque nosotros dijimos, no desperdiciemos la oportunidad de construir algo que sea primero más adecuado para diseñar, para los estudiantes de diseño, que tenga más uso, que tenga más densidad de uso, porque ya sabíamos que íbamos a necesitar más espacio, y además que use en la medida de lo posible los principios del diseño bioclimático, los principios de una arquitectura más sostenible. Y entonces hicimos este edificio donde estamos, ¿no? Que fue nuestro primer proyecto en la UAM, que fue Laboratorios y Talleres. Si lo ven, es un edificio realmente muy sencillo, pero que tiene iluminación natural, que tiene ventilación natural, que es calientito en el invierno y fresco en el verano, y eso era exactamente lo que nosotros queríamos, ¿no? Entonces, hicimos este primer proyecto, nos llevamos varios añitos en hacer un par de años, y al terminarlo, el que era entonces rector de la unidad, nos pidió que planteáramos un proyecto para un centro de cómputo, que él quería hacer un centro de cómputo. Era una época en la que las computadoras eran todavía muy caras, ¿no? Era un lujo tener una computadora en la casa, y las computadoras personales apenas empezaban, o sea, había uno que otro modelo, pero nadie las tenía, todo el mundo trabajaba en desktops. Entonces, dijimos que nos parecía excelente idea, ¿no? Y propusimos hacer un edificio donde hubiera 1000 computadoras para estudiantes, con acceso libre, para que todo el mundo, todos los que estuvieran en la UAM pudieran acceder a una computadora, ¿no? Fue el primer edificio al que le pusimos fibra óptica para que tuviera una conexión súper rápida con los servidores y con la red. Y se hizo. Se combinó además todo lo que era administración, servicios escolares, sistemas escolares, con cómputo, para que los procedimientos de inscripción y reinscripción se hicieran en computadora, ya no se hicieran a mano, como se hacían hasta entonces, ¿no? Entonces se hizo el proyecto de centro de cómputo. Ese fue un proyecto que se terminó, si no me equivoco, en 1994-95, hace unos ya muy buenos 30 años, ¿no? Las computadoras han cambiado mucho desde entonces para acá. Y terminando aquel proyecto, la UAM nuevamente nos pidió que lo apoyáramos para un proyecto que se estaba pensando de reestructuración. No tenía nada que ver con bioclimática. Resulta que acaba de pasar el sismo del 85, ¿no? Y se estaba revisando, se terminó de revisar el reglamento de construcciones, y resulta que muchos edificios que se habían construido antes de este nuevo reglamento no pasaban el nuevo, ¿no? Entonces, sobre todo, eran vulnerables a sismos. Y uno de los edificios que más vulnerable era, que menos una estructura menos adecuada tenía, el edificio H, el de los cubículos. Entonces, propusimos trabajar en un proyecto de reforzamiento de este edificio
para evitar que tuviera problemas sísmicos. Lo trabajamos junto con el ingeniero Jesús Iglesias, que entonces era profesor de CBI, y se hizo un proyecto que de hecho contenía inicialmente 4 contrafuertes, uno de cada lado del edificio, para reforzarlo y evitar sobre todo que girara. Finalmente se quedaron nada más 2, y ese edificio se construyó durante muchos años, muchos años, por diferentes razones. Tardó mucho tiempo en construirse, y fue la última intervención aquí en la UAM. Entonces, los edificios importantes pues, son los primeros en la UAM para nosotros, que fueron estos 4 edificios que se hicieron en el campus. Todavía intervenimos en otros proyectos dentro del campus más chiquito. En el edificio de laboratorios de ingeniería se diseñó un invernadero que está en la azotea, que es bastante interesante. Y también se hicieron muchos proyectos de arreglos y de redistribución, pero creo que esa fue la primera parte de trabajos importantes. Y después ocurrió un proyecto que yo creo que también es muy importante, que fue un proyecto con la Universidad de Harvard. Esto fue en 2005. Justo estábamos terminando los refuerzos del edificio H, cuando por casualidad, se puede decir, un amigo que estaba vinculándose con un profesor que estudiaba diseño urbano en Harvard, nos dijo que si queríamos conocerlo, ¿no? Al profesor. El profesor se llamaba Carl Steinitz, o se llama Carl Steinitz. Y de inmediato, de nuevo, me pareció una persona extraordinaria. Y este profesor estaba haciendo un proyecto en La Paz para estos amigos, y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos un proyecto entre universidades? ¿Por qué no hacemos un proyecto de la UAM con Harvard? No, pues claro que sí, ¿no? Y decidimos hacer un proyecto para Tepozotlán. Entonces, porque a él le interesaba mucho la problemática del crecimiento de las ciudades en la periferia, ¿no? Y Tepozotlán pues, estaba en la periferia, de hecho estaba integrándose a la masa urbana. Entonces, durante un poco más de un año preparamos el proyecto, y después durante un poquito más de un trimestre, fueron como unos 6 meses, lo llevamos a cabo con estudiantes de la UAM y estudiantes de Harvard. Y como resultado de ese proyecto se hizo una publicación que se llama Futuros Alternativos para el Desarrollo Sustentable, Futuros Alternativos para el Desarrollo de Tepozotlán. Se presentaron con todos los trabajos que se hicieron allá y acá. Se presentó una exposición que estuvo en el Museo Nacional del Virreinato durante cerca de 6 meses. Publicamos un librito, un librito pequeño, que se imprimió si no me equivoco, fueron 2,000 ejemplares, porque la idea era regalarlo. O sea, regalarlo en Tepozotlán para que la gente supiera qué es lo que se había propuesto y, si le gustaba, se sumara al proyecto. Y ahora, 20 años después, muchos de los proyectos que se propusieron ahí ya se construyeron. Claro, no los construimos nosotros, ¿no? Porque no era esa la intención, pero muchas de las ideas que estaban ahí ya se hicieron. Y hay muchas otras que no se hicieron y que nos gustaría que se hicieran, porque no ha dejado de tener para nosotros vigencia. Entonces ese fue otro proyecto sumamente importante que nos abrió los ojos a otra cosa vital, que la sustentabilidad y la energía y el conseguir edificios que funcionen bien tiene que estar hecho en una escala mucho más grande que un solo edificio. Tiene que estar hecho en una escala de barrio, de ciudad, de región, para que realmente tenga impacto. Y bueno, ya por último les diré, el último proyecto súper importante que hicimos fue un proyecto con una cementera, que es Zapasco, que está vinculada con Holcim. Y fue una cementera que se hizo con una asesoría hacia afuera. Duró muchos años el proyecto. Casi 5 años estuvimos trabajando en él y se terminó construyendo una serie de edificios. De hecho, son 6 edificios, unos más grandes, otros más chiquitos, que yo creo que realmente son muy buenos ejemplos de lo que debería ser la arquitectura sustentable en el desierto, porque estos se construyeron en Hermosillo, en Sonora. ¿Sí? Entonces, si me dicen, ¿qué proyectos? Esos. Ya para terminar con esta etapa de su carrera,
bajo su visión y su experiencia, ¿cuál piensa que es un problema actual en la arquitectura en México que aún no se ha podido resolver? Bueno, a mí me queda clarísimo que lo que yo sé no se ha tenido que resolver. Es decir, necesitamos edificios y diseños más eficientes, que desperdicien menos energía, que aprovechen mejor el agua y que la recuperen, y también, en algunos casos, que sean más habitables, que tengan mejores condiciones de iluminación, de ventilación, que nos lo demostró en la pandemia, ¿no? Que todos nuestros edificios están mal ventilados, y que realmente ayuden a que las personas vivan mejor adentro de ellos. Y no tienen que ser más grandes, siempre tienen que estar mejor diseñados. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes retos que tienen los estudiantes ahora. Eh, Me gustaría decir que solamente hay que leer un libro y hacerlo, pero no. La verdad es que creo que hay que meterse mucho más en el problema. Creo que hay una conciencia mucho mayor entre ustedes, los estudiantes actuales, y los que había hace 40 años que ni idea tenían de esto, ¿no? Pero ahora lo que hace falta es, ¿y ahora qué? ¿Y cómo lo hacemos, no? No es cómo pongo árboles, o cómo salvo el agua, o cómo genero más energía y logro hacer edificios más eficientes, sino es cómo efectivamente hay que hacerlo. O sea, qué principios hay que aplicar, qué tecnología hay que usar, qué reglas hay que cambiar o qué reglamentos hay que cambiar. Y yo creo que ahí es donde está la clave. Ok, bastante interesante, profesor. Pero, pues bueno, durante la conversación platicó un poquito de Luis Barragán y todo eso. Pero para usted, con una sola palabra, ¿qué representa Luis Barragán? Para mí, ¿Qué representa? yo diría que es, en una palabra, arquitectura. Muy bien, muy bien. Y también, ya sabemos que Luis Barragán, pues sí, trabajó con el color y todo lo demás, ¿no? Pero ¿cómo logró Barragán integrar la luz, el color y la textura en los proyectos de una manera única? Bueno, yo estoy seguro que tuvo varios componentes el lograr integrar esto. Por un lado, la observación de la naturaleza y la observación de la arquitectura que existe, sobre todo la arquitectura vernácula, ¿sí? O sea, observar esto con cuidado. La segunda pieza, que me parece que es muy importante en Barragán, es la experimentación. Si uno se fija en sus proyectos, todos los proyectos siempre no se repetían, sino que buscaban lograr algo diferente, ¿no? Investigar algo diferente, estudiar cómo entraba la luz, cómo se reflejaba el sol, eh, cómo, cómo, se, cómo se integraba la vegetación, ¿no? Cada proyecto de Barragán es un experimento plástico, diría yo, y un experimento arquitectónico. Y el tercero, que es muy importante, es el integrar en su equipo de trabajo a personas que le podían aportar al proyecto, ya fueran artistas, técnicos, hasta filósofos, ¿no? Es decir, no pensar que el proyecto arquitectónico es la obra de una persona, de hecho es el producto de un equipo. Y pues bueno, anteriormente pues, usted nos había expuesto esta exposición, ¿no? Encontrando a Barragán aquí en el edificio L en CIAT. ¿Nos podría explicar de forma breve alguno de sus proyectos? Bueno, es una exposición que yo creo que es muy interesante porque muestra varios proyectos de su etapa más temprana y casi ninguno de ellos se conoce o se conoce mucho. Son relativamente poco conocidos. Estos proyectos están hechos en Guadalajara. Y hay algunos que desde mi punto de vista destacan muchísimo. Obviamente las dos casas más famosas de este periodo, que es la Casa González Duna y la Casa Cristo, que están abiertas al público, pero además de los que a mí me dejan sorprendido, son el jardín que construyó en Chapala para su hermana y su cuñado, que se llama el Jardín del Mago. Me gusta muchísimo el proyecto que se hizo en la capilla de Amatitlán, que es una remodelación, él decía un arreglo, ¿no? Arregló la iglesia, no la construyó, nada más la arregló, pero es un arreglo interesantísimo. Y también, desde luego, los elementos urbanos y arquitectónicos del proyecto de Jardines del Bosque en Guadalajara, que fue un proyecto de su época madura. Y como una verdadera descubrimiento, la Casa Arriola, porque es una casa del periodo más famoso de Barragán que casi nadie conoce.
Cambiando un poquito más el tema, ya nos platicó un poquito también de la sustentabilidad, todo lo demás, pero ¿cuál considera usted que son como estos fundamentos o los principios fundamentales para que se pueda lograr una arquitectura, pues sí, sustentable? Más que nada se lo pregunto porque pues algunos de los proyectos que luego se presentan aquí en Seattle como que se hace caso omiso a eso, ¿no? Pero no sé, usted ya nos dijo que ventilación natural, no, iluminación natural, ventilación cruzada y demás, pero no sé si hay una secuencia o cómo nos podría Claro explicar. que sí. Yo creo que, y de hecho es lo que se enseña aquí en la UAM, ¿eh? Lo principal, lo más importante en un proyecto es entender en dónde se está haciendo. Es decir, conseguir la información del lugar, sobre todo la de clima, ¿no? Pero también topografía y demás. Tener la información, tener claro, entender en dónde estamos, ¿no? En dónde estamos como una región y en dónde estamos como un lugar, ¿no? No es lo mismo estar en el fondo del valle que en la punta de la montaña, o junto a un río que en una zona rocosa. O sea, entender el lugar. Todos los proyectos para ser sustentables tienen que empezar por su sitio, tienen que entender en dónde se están construyendo. Lo segundo que hay que hacer, una vez que ya entendimos en dónde, es definir qué estrategias vamos a aplicar. O sea, para este clima, ¿qué es lo que conviene hacer? ¿Sí? Cada clima y cada lugar tiene distintas condiciones. Hay algunas que son un poco generales, pero luego ya cuando entramos al proyecto específico, pues cada proyecto requiere de ciertas cosas, ¿no? Entonces, entender cuáles son las estrategias de diseño que vamos a buscar ahí. ¿Sí? Si vamos a buscar que se caliente, que se enfríe, que tenga masa, que sea por contra, que sea muy ligero, que tenga mucha ventilación, o al contrario, que tenga reducida la ventilación, eh, que tenga cómo se va a relacionar con su lugar, y esta relación la va a conseguir a través de dos cosas muy básicas. La ubicación, dónde lo voy a poner, porque siempre podré ponerlo en distintas zonas de un terreno, aunque el terreno sea muy chiquito, ¿eh? Siempre habrá opciones. O sea, la ubicación, y la otra es súper importante, la orientación. Esas dos cosas van a determinar todo lo demás. E inmediatamente después, ¿qué es lo que hay que hacer? Escoger los materiales adecuados. Está de moda hoy en día poner vidrio. Ha estado de moda durante 100 años, ¿no? O sea, poner vidrio. Entonces, todo es vidrio, acero y los acero. Sí, casi me parecen ridículo que todo sea eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que escoger los materiales. No es que no haya que poner vidrio, pero hay que poner el vidrio donde se necesita poner. Y además incluso hay que escoger el vidrio adecuado, porque no todos los vidrios son iguales, ¿no? Hoy en día, si ustedes ven los catálogos de las fábricas de vidrio arquitectónicos, hay cuando menos unas 40 o 50 distintas combinaciones de cristales y son totalmente diferentes. Entonces, bueno, el vidrio, ¿dónde ponerlo? ¿En qué cantidad? Y el muro, ¿en dónde poner los muros y de qué? Puedo hacer muros de muchas cosas. Los puedo hacer de tabique, de bloc, de tabiques industrializados, de materiales prensados. Los puedo hacer de muros en seco con cámaras de aire. Los puedo hacer incluso de sistemas constructivos aparentemente primitivos, como el adobe o el bajareque. Pero en algunas condiciones esos materiales funcionan muy bien. No todos, ¿no? Va a ser difícil que haga yo un rascacielos de adobe, pero se puede hacer vivienda muy fácilmente. También hay que considerar elementos como la madera, que en México se usa muy poco porque desafortunadamente casi toda es producto de deforestación, pero la madera es un material que si se cultiva puede ser muy sustentable. Entonces, bueno, los materiales. Y ya después, la creatividad, ¿no? Ya después pónganle todo lo que quieran para hacer buenos proyectos. Bueno, continuando con esto de los materiales, o para lograr una arquitectura más sustentable, ¿qué estrategias o tecnologías aconseja o piensa que son las mejores para realizarlas? Bueno, yo creo que no me gustaría decir que hay una tecnología que sea la que funcione y las otras no. Yo creo que hay que buscar la tecnología más adecuada al problema que estamos atendiendo. Y también quisiera decir una cosa. Yo creo en el conocimiento científico, creo en la aplicación de un método ordenado para obtener resultados. Creo que hay que medir, ¿sí? Pero la tecnología no es la solución a los problemas. O sea, no debemos esperar que la tecnología nos va a dar,
la respuesta. Al contrario, yo creo que hay que diseñar de una manera lógica y agregarle a ese diseño lógico la tecnología que necesita. ¿Qué tecnología necesita? No la más cara ni la más nueva, necesariamente, ¿no? Sino la que con menos recursos resuelve el problema adecuadamente. La que es más fácil de comprar, la que es más sencilla de mantener, la que es más accesible al usuario para operar, ¿no? Esa es la tecnología que a mí me parece mejor. Y hay una tecnología constructiva y hay tecnología de sistemas eléctricos, mecánicos, hidráulicos, ¿no? Pero creo que hay que ser muy cuidadosos con la tecnología. Yo creo que la tecnología nos permite hacer cosas extraordinarias. Las computadoras han cambiado el mundo, ¿no? Ustedes ahora pueden hacer imágenes de un proyecto tan realistas como si el proyecto estuviera construido. Pueden usar las computadoras para evaluar el proyecto antes de construirlo y ver cómo funciona, ¿no? Entonces, creo que ahí esas tecnologías son muy buenas y justamente se deben de usar para seleccionar las que son mejores para los usuarios. Hay una tendencia a pensar que la tecnología va a salvar al mundo con la que yo particularmente no estoy de acuerdo. Yo creo que la tecnología también lo puede destruir. Y entonces, si escogemos tecnologías equivocadas, lo que hacemos es creamos dependencia tecnológica, ¿no? Y les pondré un ejemplo muy simple. Hay quien dice, no, pues que yo pueda controlar desde mi celular todo mi edificio. Ok, sí, sí se puede, ¿eh? Sí, ya está esa tecnología disponible. Pero, ¿realmente quieres hacer eso? Sería lo primero que me preguntaría. Porque hay muchas cosas que yo no quiero tener en mi celular, ¿no? Y la segunda es, ¿la tecnología que hace eso realmente me da más calidad de vida o no? Y la respuesta no necesariamente sí me da más calidad de vida. Entonces yo creo que la tecnología hay que usarla la que se necesita. ¿Sí? Por ejemplo, algo que me parece muy fácil y muy bueno de tecnología en México, calentar el agua con colectores solares. Por favor, sí, ¿no? ¿Para qué estamos quemando gas? Si el sol puede calentar el agua, también como lo puede hacer un calentador. Claro, no en todos los lugares funciona igual, ¿verdad? Los lugares que son muy fríos y muy nublados va a funcionar mucho peor que en un lugar soleado y caluroso. Pero el agua caliente es una tecnología muy fácil de aplicar y muy rentable. Eh, Hay muchas otras tecnologías, pero esa nada más para poner un ejemplo. Otra que a mí sí me gustaría mucho que se mejorara más es la captación de agua de lluvia y la reutilización de agua jabonosa. La tecnología es un poco más compleja, porque además implica calidad del agua para evitar enfermedades, pero no para bebérsela, pero hay muchos usos de agua que se pueden hacer con agua que no sea potable. Y eso a mí también me parece muy viable. Por último, ¿cuál sería un consejo que le daría a los estudiantes de... Bueno, yo creo que habría tal vez un par o un poquito más. Uno que les daría, primero es, hay que tomar de lo que me enseñan todo lo que me puede ser útil y darse cuenta que el que debe aprender soy yo. Y que la escuela no me va a dar más que el principio de lo que hay que aprender, ¿no? Si encuentran algo que les guste, síganlo, ¿no? Síganlo. O sea, si les gusta construir, síganlo. Si les gusta un material, sigan el bambú, sigan el bambú. Si les gusta algo de tecnología, síganlo. O sea, hay que realmente apasionarse en algún tema, en alguno o en algunos de los temas. Y hay que tomarlo como algo personal. O sea, no es a ver cuánto me van a pagar por hacer esto. No, no. Hay que tomarlo como algo en lo que uno realmente le guste hacer. Porque si escogen eso bien, van a poder destacar y van a poder tener muy buen impacto con ello. El segundo que diría yo es un consejo que me dio a mí Luis Barragán. Viajen. Viajen, viajen todo lo que puedan. No tienen que ir al Polo Norte. ¿No? Pueden viajar en México. Pueden viajar en la Ciudad de México. ¿No? O sea, viajen, viajen, viajen. Vean lo que hay afuera. ¿No? Pero véanlo con ojos de arquitecto. No con ojos de turista. No se trata de tomarse la foto del Instagram. No, no es eso. ¿No? O sea, cuando lleguen a un lugar, vean cómo está construido, vean cómo está iluminado, vean cómo responde con el clima, vean qué hacen las personas ahí. ¿No? ¿Se ven contentas o están incómodas? ¿Dónde se sientan? ¿Se sientan allá o se sientan acá? ¿Por dónde caminan? ¿No? O sea, ¿cómo funciona? Y además, vean las lecciones que hay en toda la arquitectura. Les podría decir que hay
muchas lecciones en la arquitectura vernácula que hay que aprender porque somos buenísimos para destruirla. Vean lo que se ha hecho a través de la experiencia de siglos en distintos lugares. Pero también vean las otras arquitecturas, las que no son vernáculas, ¿no? La arquitectura antigua, digamos, de la colonia, la arquitectura del siglo XIX con una transformación tecnológica enorme, incluyendo el acero, y la arquitectura del siglo XX. Pero véanla con ojos críticos. O sea, aprendan a verla, no nada más si está bonita o fea, o si me gusta o no, sino cómo funciona, qué tanto mantenimiento requiere, qué tan bien responde a las necesidades de las personas. Entonces, viajen, viajen y viajen. Y no dejen de hacerlo nunca. ¿Sí? Ese es un consejo muy valioso. Luego, el tercero, que tal vez les daría, es que en un mundo tan competido, donde hay miles y miles y miles de arquitectos, conviene mucho estudiar un posgrado y especializarse en algo. ¿En qué? En lo que les guste. ¿Sí? En lo que les guste. Y no necesariamente va a ser el diseño, ¿no? O sea, hay muchos campos en los que se puede uno profundizar más, conseguir más información, y eso siempre también va a ser bueno porque les va a dar una ventaja. Entonces, estudiar, ¿no? Sigan estudiando, no dejen de estudiar, ¿no? Nunca hay que dejar de estudiar. Concluir, decidimos traerle un de los dos, como con usted el día de hoy. Muchas gracias. Aprender un poco más. Y miren, aquí haremos dibujos, claro que sí. Así me parece perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho porque fíjense que igual que esto, yo creo que la vida es exactamente así, ¿no? Lo abre uno y hay una página en blanco. Y uno le pone aquí lo que uno cree que debe de tener su propia vida. Y es un proyecto a largo plazo, ¿no? No es un proyecto para llenarlo mañana, ¿no? No lo voy a llenar mañana, pero hay que irlo llenando todos los días con buenas ideas, con buenos conceptos, con cosas positivas, para que cuando se llene el libro esté uno contento. Nos vemos y pues muchas gracias, profesor. De nada, de nada, de nada.